Les doy la bienvenida, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, a este espacio dedicado al área de tecnología de la estrategia Aprende en Casa. El tema que revisaremos en esta sesión es ¿cuáles son mis alternativas de solución? Con el propósito de reconocer las alternativas de solución que puedan ser adecuadas para resolver el problema técnico planteado. Y para ello, contamos con la presencia del maestro Isidro Enrique Guzmán Rojas y de su servidor, David Gerardo Quintero Miranda. Gracias, maestro David. Es un gusto participar contigo en esta sesión. Y ustedes, jóvenes, espero que se encuentren bien allá en casa. Muchas gracias, Enrique. Para mí también es un placer compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar con el tema de hoy, quisiera recordarles lo importante del cuidado de la salud. Mantengan siempre las medidas preventivas. Inviten a su familia a que observen con ustedes esta sesión. Lo que van a necesitar. Es importante que, como siempre, tengan a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema y que además cuenten con su listado de conceptos relacionados con tecnología. Facilitará mucho la comprensión de los temas. Ahora sí, comencemos. Gracias, Enrique. Para iniciar con nuestro tema, que cada vez se pone más interesante, quiero compartir con ustedes una pequeña frase que me agradó para reflexionar sobre lo importante de este proyecto que venimos trabajando desde sesiones anteriores. Me gusta la idea, David. Soy todo oídos. Espero que también a ustedes, alumnas y alumnos, les agrade. No se aprecia el valor de las cosas o las personas hasta que se pierden o se carecen de ellas. ¿A poco no? En nuestro caso es la carencia del agua. Muy cierto, David. Solo cuando se pierde o se sufre la carencia de algo, le damos valor a las cosas o a nuestros y nuestras semejantes. Muy buena reflexión. Para continuar con el tema de hoy, es importante mencionar que previo a esta sesión se planteó y delimitó un problema técnico que corresponden a las dos primeras fases del proyecto que se estará trabajando en esta y las demás sesiones. ¿Puedes recordar algo más, Enrique? Sí, David. El problema técnico que se planteó es el siguiente. Una de nuestras alumnas, su familia y sus vecinos y vecinas no cuentan con los medios técnicos para evitar la escasez del agua, ni para aprovechar de forma eficiente lo que llega actualmente a la comunidad. Y no nada más la alumna, Enrique. Seguramente mucha gente en México comparte este problema. Es correcto. Hay escasez de este vital líquido en muchos lugares de nuestro país y por diversas acciones de las personas, el problema se ha agudizado. Esta problemática se podría abordar desde varios aspectos, pero ahora solo nos enfocaremos en intentar resolver la situación que plantea nuestra alumna. Y vaya que es un problema muy serio. Déjame decirte que conozco colonias y comunidades que en otros tiempos no sufrían de la falta de agua. Sin embargo, hoy ya no cuentan con la mínima cantidad para cubrir sus necesidades de higiene y alimentación. Por eso, además de encontrar soluciones tecnológicas para enfrentar la escasez de agua, es imprescindible hacer conciencia y cuidar el agua o aprovecharla de una mejor manera. Claro que sí. Para profundizar en esto que acabas de decir, observemos el siguiente video que nos ayudará a reflexionar al respecto. Adelante. El agua. El agua ha estado presente en nuestro planeta desde hace aproximadamente 4.000 millones de años. Indispensable para cualquier tipo de vida, el agua es un elemento presente en abundancia en la Tierra. El 71% de la superficie terrestre está cubierto por agua, de la cual 97% es salada y se encuentra en los mares y océanos, mientras que el 3% restante es agua dulce contenida en ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas, de las cuales más de 2/3 partes se encuentra congelada en los glaciares, casquetes polares y montañas altas. El agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y puede encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso, según la manera en que estén unidas sus moléculas. No tiene color, olor ni sabor.
El agua es un bien común que debemos cuidar, pues tenemos disponible para el consumo humano un pequeño porcentaje del total existente en el planeta. La mayor parte del agua es salada, por lo que no es apta para el consumo humano. Actualmente, en los 5 continentes se presentan problemas de escasez de agua. Casi la quinta parte de la población mundial vive en zonas de escasez física de agua, es decir, regiones en las cuales no hay agua. Por otra parte, casi un cuarto de los habitantes de la Tierra carece de medios e infraestructura para transportar el agua desde los acuíferos y así no pueden aprovecharla. La escasez de este bien líquido se debe a condiciones naturales, pero principalmente se debe al descuido de los humanos, ya que se desperdicia, está contaminada o se distribuye de manera irregular. Una de las acciones principales que debemos llevar a la práctica es mantener el equilibrio entre el agua que necesitamos y no desperdiciarla, y mantener el ciclo natural, de tal manera que afectemos lo menos posible al medio ambiente. Para garantizar que las futuras generaciones puedan gozar de este recurso, es necesario que desde ahora actuemos y pongamos en marcha acciones tendientes a cuidar el agua, de manera individual y social. Las acciones para cuidar el agua deben realizarse diariamente y convertirse en un hábito. El cuidado del agua y su estabilidad en nuestro mundo está en nuestras manos. ¿Qué les pareció? ¿Les hizo reflexionar? Esperemos que sí. Como ven, en nuestra vida cotidiana desperdiciamos muchísima agua. Si agregamos la contaminación de ríos y la desaparición de bosques, con esto se está provocando un desequilibrio importante en el ciclo del agua, que a su vez genera que haya más lugares erosionados y que llueva menos en ciertas zonas. Siendo la escasez del agua un gran problema, es tiempo de reflexionar sobre el tema y ver la manera de aprovechar el agua que nos brinda la naturaleza, sobre todo en lugares donde llueve poco y escasea el agua. Aunque en el caso de nuestra estudiante, vive en una zona en la que llueve mucho, pero no tiene agua disponible para sus actividades cotidianas. ¿Cómo podríamos solucionar el problema técnico que hemos venido analizando? Es importante en este momento recordar que el propósito de esta sesión es plantear algunas alternativas de solución a este problema técnico, pero haciéndolo de manera sistemática e informada para no aventurarnos a plantear soluciones basadas en información errónea o falsa, que conduzca al fracaso de nuestro proyecto. Ese punto es muy importante, David, ya que todo proyecto necesita de información veraz. Claro que sí. Por eso es importante considerar las recomendaciones para buscar información que vimos en la sesión anterior. Recordemos una de las principales con el siguiente video. Adelante. En nuestra búsqueda de información, a la hora de decidir si una fuente es confiable o no, conviene preguntarse: ¿puedo confiar en todas las fuentes informativas a las que tengo acceso? ¿La fuente de información es confiable? ¿Por qué razones estoy considerando esa información como relevante? En ocasiones, la experiencia de una persona puede considerarse una fuente de información. El sentido común, es decir, lo que hace la mayoría de la gente y por qué lo hace, es otra. En cualquier caso, siempre hay que analizar, comparar, priorizar y descartar la información de todas ellas. Esto nos llevará a obtener datos más fiables en los cuales basarnos para tomar una decisión. Creo que de esta tarea podemos concluir que es importante acompañar de un análisis crítico la búsqueda de información confiable para la toma de decisiones. Emplear el pensamiento crítico para distinguir fuentes de información confiables de aquellas que no lo son es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones. Excelente información, ¿no les parece? Recuerden que es importante tener claro sobre qué aspectos necesitamos información y así no desviar nuestra búsqueda. Exacto. Además de visitar siempre páginas confiables de instituciones como las universidades, grupos científicos o gubernamentales. Y cuidando también la actualización de la información, su autor o autora y el origen de la publicación. Antes de comenzar nuestra búsqueda de información, también podríamos plantearnos algunas preguntas iniciales, como ¿qué antecedentes hay relacionados con mi problema técnico? ¿Hay alguna solución ya planteada que me pueda servir?
¿Qué tipo de conocimientos o habilidades necesito para implementar alguna alternativa de solución? Entre algunas otras preguntas. Es precisamente aquí donde debemos buscar, analizar y recolectar información de manera adecuada. Esta fase nos permitirá tener una mejor comprensión de la problemática planteada, además de ir acercándonos a soluciones que ya se han dado al mismo problema o similares, para generar la propia. Así es. Esta búsqueda de información nos puede llevar a explorar conocimientos propios de los campos de especialidad relacionados con la situación que debe afrontarse. Por ejemplo, si estamos hablando del agua, de su escasez, de su ciclo, entonces se relaciona con el clima de los distintos lugares de nuestro país. Esta información nos puede conducir a plantear mejores decisiones para sugerir nuevas alternativas de solución. Muy bien, maestro David. Y a propósito de lo que mencionas, ¿qué te parece si observamos el siguiente video para saber más sobre el clima y el estado del tiempo? Definitivamente, este conocimiento nos puede ayudar más a plantear soluciones a nuestro problema técnico. ¡Adelante! Hoy estoy transmitiendo desde el parque. Tenemos una tarde soleada y despejada de nubes, pero en la mañana llovía a cántaros. Edmundo, acabas de mencionar algunos de los elementos del clima. ¿Nos podrías explicar qué es el clima y cuáles son sus elementos? Claro, veamos la siguiente información. El clima es el promedio de las condiciones atmosféricas que se registran en un lugar durante un intervalo de 10 años o más. Este permanece por largos periodos. Y el estado del tiempo es el comportamiento de las condiciones atmosféricas en un momento y lugar determinado. Por ejemplo, en La Paz, Baja California Sur, el clima es seco desértico, es decir, la mayor parte del año no llueve y las temperaturas son muy elevadas. Pero en un día, el estado del tiempo puede presentarse nublado en la mañana y con lluvias por la tarde. El estado del tiempo varía con frecuencia, en cambio el clima se mantiene constante. El clima es el resultado de la interacción entre sus elementos. Temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica y viento. Debido a la redondez de la Tierra y la inclinación de su eje, Los rayos solares se distribuyen de manera distinta sobre su superficie, lo que origina la existencia de las zonas térmicas, tropical o cálida, templada y fría. la zona cálida se ubica entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Ahí, los rayos solares llegan perpendicularmente a la superficie. Esto ocasiona mayor radiación y temperaturas elevadas. En ciertas regiones de la zona tropical existe abundante humedad, que propicia lluvias torrenciales durante todo el año o gran parte de este. Las zonas templadas se ubican entre los trópicos y los círculos polares. La norte va del trópico de Cáncer al círculo polar ártico. En esta zona disminuye la radiación, debido a que los rayos solares llegan con cierta inclinación, lo cual hace que la temperatura sea más o menos moderada. Aquí las precipitaciones pueden presentarse durante todo el año o solo en verano o en invierno. Las zonas frías se ubican al norte, entre el círculo polar ártico y el polo norte, y al sur, desde el círculo polar antártico hasta el polo sur. Como los rayos solares llegan con mayor inclinación en esta zona, la radiación es mínima, lo que ocasiona muy bajas temperaturas todo el año y pueden presentarse tormentas de nieve. Las diferencias de temperatura en la superficie terrestre originan el viento.
En algunos lugares son tan drásticos los cambios que suelen formar tornados o huracanes que traen fuertes vientos y precipitación abundante. Así es como todos estos elementos interactúan de manera constante y propician cierto tipo de clima y el estado del tiempo. Aquí en la Ciudad de México, las temperaturas más altas se presentan en la primavera y las más bajas en el invierno. Las lluvias son abundantes solo durante el verano y los vientos más fuertes ocurren en febrero y marzo. Por estas condiciones atmosféricas, su clima es templado. ¡Qué interesante información, Tlali! Es un placer, Edmundo. ¡Hasta pronto! Y recuerden, el clima es constante y el estado del tiempo momentáneo. Nos vemos en el camino. Qué interesante, ¿no les parece? Nos damos cuenta de que dependiendo del clima de los distintos lugares, el problema del agua cambia y es otro factor a considerar en nuestra búsqueda de soluciones. Pues mientras en algunos lugares llueve muy pocas veces, en otros la cantidad de precipitaciones anuales es preocupante. Creo que con esta última información podemos empezar a plantear por lo menos 3 alternativas de solución para nuestro problema a resolver. ¿Estás pensando en las mismas que yo? Espero que sí. Pues mira, la primera involucra a la comunidad. Después de buscar información, considero que podríamos pensar en una alternativa de solución que no solo beneficie a nuestra alumna, sino que sea algo de mayor alcance. Así que la primera alternativa consiste en crear un plan de acción para evitar la contaminación del agua, la desaparición de áreas verdes y la reforestación de las mismas, involucrando a todas las personas posibles de nuestra calle, manzana o colonia, o la unidad habitacional de nuestra alumna. El cuidado del agua es una misión en la que todos y todas podemos participar y así mejorar su ciclo. Por lo tanto, el plan podría considerar de manera general los siguientes puntos. Inciso A, elegir el lugar para limpiar la fuente de agua si se cuenta con ella o considerar un área para reforestar, como podría ser el caso de nuestra alumna. O la otra, considerar materiales y herramientas a utilizar y la especie de árboles para reforestar, eligiendo especies adaptables al lugar. O elegir un día y hora para invitar a que participen nuestros vecinos y vecinas, así como también que donen un árbol. Con esta alternativa se ayuda de manera global al cuidado del agua. Pues dicho así, la primera alternativa suena bien, aunque yo estaba pensando en otra opción. A ver, ¿qué les parece la segunda alternativa? Consiste en tratar de optimizar el uso de agua que llega a la unidad habitacional de nuestra alumna. Si llega poca agua, entonces la que tengan podrían optimizarla. Para lograrlo, se puede promover a través de un tríptico o de folletos la implementación de algunas medidas básicas. Algunas pueden ser reutilizar, por ejemplo, el agua de lavado de ropa. Se puede usar para limpiar los pisos o con el agua de los trastes se puede regar el jardín. Dosificar y controlar la cantidad de agua, verificando que la cantidad de agua que se usa para las distintas actividades del hogar sea la absolutamente necesaria, ya que es diferente para cada una de ellas. Lo importante es tratar de utilizar la menor cantidad de agua posible, reducir el tiempo de ciertas actividades para reducir el uso de la cantidad de agua, como por ejemplo bañarnos en menos tiempo. Y algunas otras que ustedes, alumnas y alumnos, propongan. Oye, Enrique, esa alternativa también suena bastante bien. Solo que justamente ahora estaba pensando en una tercera alternativa que apareció constantemente en la información que encontré para contar con agua en lugares que carecen de ella, pero que al mismo tiempo tienen una gran cantidad de precipitaciones en el año. Si recuerdas el lugar en el que vive nuestra alumna, posee ambas características. Esa alternativa consiste en fabricar e instalar un sistema recolector para la recuperación de aguas pluviales que nos permita aprovechar este recurso natural.
Este sistema consiste en captar el agua de lluvia a través del techo del inmueble y el sistema puede tener hasta varios elementos o componentes, dependiendo de qué tan completo sea. Los principales componentes se los mostraremos en la siguiente imagen. 1. Bajada de agua pluvial, para dirigir toda el agua captada hacia el equipo de tratamiento. 2. Equipo de tratamiento de agua pluvial, el cual consiste en un filtro para separar los sólidos presentes en el agua, como tierra u hojas secas de árboles. 3. Descarga de basuras. Este canaliza todos los sólidos separados del agua para sacarlos del proceso. Y 4. Descarga de agua pluvial tratada. Una vez que se separaron los sólidos presentes en el agua, esta última se envía a un depósito o cisterna para su almacenamiento. Y la 5. Bomba. Esta se utiliza para succionar todo el agua del depósito o cisterna y hacerla pasar con suficiente presión por la planta potabilizadora. 6. Planta potabilizadora. Este equipo se encarga de potabilizar el agua pluvial por un proceso físico-químico. 7. Línea de bombeo hacia tinaco. Esta línea de tubería lleva toda el agua potabilizada al tinaco o depósito de producto terminado. 8. Tinaco. Es el depósito de agua potable que lleva el agua a los servicios del inmueble, como regaderas, lavabos, etc. Me parecen muy bien las 3 alternativas para poder resolver el problema técnico de nuestra alumna, pero ¿cuál sería la mejor? ¿Cuál tendrá mejores resultados? Pues acabamos de plantear aquellas que consideramos podrían resolver el problema técnico de nuestra alumna, pero tendríamos que evaluar cada una para determinar cuál satisface de mejor manera la necesidad de abasto de agua que tienen nuestra alumna, su familia y sus vecinos y vecinas. Por el momento hemos llegado al final de la sesión. Así es, David. Ni cuenta me había dado. Es importante que ustedes, alumnas y alumnos, junto a su maestra o maestro de tecnología, analicen detenidamente cada alternativa de solución planteada, valoren sus efectos sociales, naturales, económicos y culturales. De este modo podrán elegir la mejor alternativa de solución para nuestro problema técnico, como haremos más adelante. Lo mismo pueden hacer para el problema técnico que estén trabajando con su maestro o maestra de tecnología. Efectivamente, apóyense de su familia y discutan las 3 alternativas planteadas. Y no olviden tomar nota en su cuaderno justificando cada una de ellas. Bien, David. Fue agradable compartir este espacio contigo y con nuestros y nuestras estudiantes. Igualmente, Enrique. Es un placer compartir este momento con todas y todos ustedes. Recordemos que no hay que bajar la guardia, usando de forma correcta el cubrebocas cuando salimos de casa, lavado de manos continuo y guardemos la sana distancia. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.